Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo me escuchan hoy, el día de hoy? Bien. ¿Bien? Bien, Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Seguimos con lo de la cuestión de los, deformómetros. Y a ver, ¿a dónde nos habíamos quedado? Vamos a empezar. Bueno, bueno, nos quedamos en la cuestión del... ¿Me escuchan? sí. ¿Qué es? ¿Qué era esto? A ver, recuérdame, por favor, ¿qué era esto? ¿A qué se refería eso? ¿Qué era eso? ¿Qué significaba esa ecuación? ¿Mm? Chicos, ¿qué era eso? ¿A qué se refería eso? ¿Hay alguien No, ahí? no recuerdo bien si lo explicó al final porque lo escribió, pero me acuerdo que esa ecuación salía de el puente de Winston utilizando en vez de resistencias los strain gauge tres diferentes. Aquí la idea es que cómo cambiaba el voltaje de salida en el puente cuando se hace una deformación al sistema, ¿de acuerdo?
Ese es el voltaje que tendríamos a la salida utilizando un puente de Wheatstone cuando se hace una deformación, llámese comprensión, llámese tensión, a un puente, a este sistema, ¿de acuerdo? Ese es el cambio de voltaje que tenemos cuando tenemos cuatro elementos en el puente. Ahora, esto es para 4 elementos. Que es los que contiene definitivamente el puente de Wheatstone. Y para un solo medidor, miren, a los elementos que van a censar se les llama medidores también, ¿sí? A final de cuentas son resistencias, pero bueno, se les llama medidores. Entonces, cuando se tiene un solo elemento, para un solo medidor le voy a poner el cambio de voltaje de salida del puente cuando se tiene un solo medidor. Para un medidor, ¿ok? Bien. Entonces, hay diferentes configuraciones ya de máquina. Cuanto medidores. Que el puente de Wheatstone nos sirve para tener una mejor sensibilidad y lectura, que este es un problema que adolecen este tipo de sensores. Bueno, entonces hay varias configuraciones. Puede haber un medidor, 2 medidores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver para el puente. Una configuración para el puente, bueno, pues tiene 4. Entonces, veamos. Ya físicamente, o sea, ya implementados físicamente, tenemos lo siguiente. Lo voy a poner así como un cuadrito. Entonces ahí ahí tenemos un string gauge que tiene 4 elementos. Vamos a numerar que este sea el 1, el 4, el 2 y el 3. O sea, aquí tenemos donde se representa un puente de Wheatstone, pues. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando tenemos una configuración de esa naturaleza en un puente, en un string gauge, el elemento número 1 y número 4, ¿sí? 1 y 4, 1 y 4 se deforman por tensión. O sea, cuando hay una tensión, vamos a poner aquí esto. Esto es, 1 y 4 solamente funcionan cuando hay una tensión. ¿Sí? Entonces, 1 y 4, vamos a poner que deforman en tensión. O sea, cuando hay una tensión se deforma el 1 y 4. Y puesto que son opuestos, entonces sus salidas de voltaje se suman. En el caso del 2 y el 3, esto me sirve para compresión. Entonces, en este caso,
2 y 3. Dos y 3 deforman en compresión. Solamente en compresión. Fíjense, 2 y 3 solamente cuando hay compresión y 1 y 4 cuando hay tensión adicional, cuando lo están jalando. Entonces, 2 y 3 se deforman en compresión, ¿sí? Están opuestos al igual que 1 y 4. Y al estar opuestos, sus salidas se suman. Se suman, pues. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, por ejemplo, un sensor que tiene estos 4 elementos, aquí lo que sucede es de que su sensibilidad se cuadruplica. ¿De acuerdo? Y en este caso, lo podríamos dibujar de la siguiente manera. O sea, eso sería el montaje. Y ya de manera física tendríamos lo siguiente. Tendríamos un elemento de esta forma. Uno de ellos sería el compensador para la temperatura. El otro estaría en este sentido. Esto sería el activo, el que detecta. A ver, ¿sí están por ahí? Sí. Sí, profe. A ver, espérenme. Déjenme quitar esto ahorita. A ver. A ver. Entonces, a ver, volvamos a este montaje. Este montaje utiliza 4 elementos. Esos 4 elementos se utilizan para que el sensor detecte tanto tensión como compresión. ¿De acuerdo? Esto lo sacamos de un puente de Wheatstone, antes de poner la otra cosa. Vamos por partes. Perdón. Supongamos que tenemos la siguiente configuración de puente de Wheatstone. Lo voy a dejar ahorita así, porque si no, me sale todo chueco.
Entonces vamos a poner aquí. Este es aquí vamos a poner el elemento, uno de los elementos. Acá vamos a poner el otro. Y acá vamos a poner la resistencia. Ahí están las resistencias. Entonces, fíjense, el elemento que va a detectar, lo voy a poner aquí, voy a llamar activo. O sea, este activo es el que va a detectar. Y R2 va a ser el que va a compensar. O sea, la temperatura, ¿no? Pues. Ujú. A ver, pongan lo siguiente. Pongan lo siguiente ahí en sus notas. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Pongan esto, las deformaciones iguales. Las deformaciones iguales. Las deformaciones iguales en los brazos opuestos se suman. Mientras que las deformaciones iguales en los brazos adyacentes se cancelan. Pónganlo así. El primer efecto se utiliza para aumentar la sensibilidad.
Y el segundo, para compensar la temperatura. Entonces aquí, en este puente que estamos viendo, el activo, pues es el que va a hacer la detección, ¿sí? De la tensión o compresión que se esté dando, y el compensador, pues va a compensar, valga la redundancia, los cambios de temperatura. Sí, en este caso puede ser algún otro tipo también de efectos indeseables que no se quieran, pues este elemento los compensa. No solamente la temperatura, también podría compensar otras cosas. Entonces, por ejemplo, fíjense, recuerden que este tipo de sensores de deformación, lo que hacen solamente es en una dirección detectan, en otra no detectan. Por ejemplo, vamos a este. Si lo montáramos físicamente ya, ahora sí, a ver, vamos a ver si ya sale. Si lo montáramos físicamente, por ejemplo, para tensión, por ejemplo, que estuviera detectando tensión. A ver, supongamos que yo quiero que cuando haga una tensión en este sentido, para que yo detecte esto, yo tendría que poner el elemento activo de esta forma. A ver, vamos a ponerlo, lo puse rojo, ¿no? Este sería el elemento activo. Este sería el elemento que cuando yo hago una tracción, es decir, lo estiro, detectaría. Pero fíjense que solamente en ese sentido detectaría, en otro sentido, en un sentido transversal, no podría detectar. Esta sería, le puse R1, déjenme ver, no me acuerdo. Sí. Esto sería R1. Y el compensador tendría que venir en un sentido de que cuando se aplique la tensión, no detecte. Entonces esta sería R2 y este sería el elemento compensador. ¿De acuerdo? Así se vería físicamente un puente que tiene un elemento activo y tiene un elemento compensador. Entonces, solamente cuando se hace una tensión, cuando se aplica una tensión en el sentido
hacia acá o hacia acá, es cuando el elemento activo detecta los cambios y entonces me genera alguna carga y la puedo medir. En el caso del compensador, fíjense que está en otra posición y de tal forma que cuando se estira, no detecta. ¿Ok? Si yo aplicara una fuerza en este sentido, y en este sentido, no se generan cargas. ¿De acuerdo? En este sentido, no. Aunque yo lo lograra hacer en ese sentido, pues no voy a tener ningún tipo de respuesta. Entonces, dejen poner más que cargas. No hay respuesta. ¿Sí queda? Hola, hola. Sí. ¿Sí? Entonces, ese es solamente en un sentido, por eso son unidireccionales. ¿De acuerdo? Y por eso estos son dos elementos. Les había comentado que también, bueno, pues puede haber físicamente de 4 elementos. 2 que detectan la tensión, 2 que hacen detectan la compresión. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Estos sensores, para estos sensores es importante precisamente en función del número de elementos que tienen, hablar de algo que se llama la constante del puente. Entonces hablemos de la constante del puente. Y le vamos a llamar, a esa constante del puente, le vamos a llamar K. Apúntenle por ahí. Para ya no está escribiendo, apúntenle por ahí. Pónganla así. Se define, la constante del puente K se define como la razón, de la salida del puente real. Se define como la razón de la salida del puente real. Se define como la razón de la salida del puente real. La razón de la salida del puente real. A la salida de un solo medidor, a la salida de un solo medidor, que detecta la deformación cuando las otras resistencias permanecen fijas. ¿Permanecen qué, perdón? Permanecen fijas, es decir que aquí comparas la salida de cuando se tiene un solo medidor y que las otras resistencias permanecen fijas, o sea, son fijas, son constantes.
En pocas palabras, o sea, porque a lo mejor esto es muy complicado, en pocas palabras, póngalo así. Determina el factor de amplificación de la salida. Determina el factor de amplificación. Determina el factor de amplificación de la salida. Determina el factor de amplificación de la salida. Ajá. Póngala ahí. Determina el factor de amplificación de la salida. Es decir, dependiendo del número y posición de los deformómetros, es decir, dependiendo del número y posición de los deformómetros, se puede tener mayor sensibilidad. Esto es así. La sensibilidad de un sensor de esta naturaleza lo vamos a poner A sobre B. A es la señal dada por el puente. Señal dada por el puente. Según el número y colocación de los deformómetros. Y la B cuando se utiliza un solo deformómetro. O sea, es lo que les había dictado hace rato, ¿no? Pero ya esto es, ya esto es, ya visto como una relación. Fíjense que la constante del puente definitivamente va a depender de dónde está localizada, o sea, dónde la van a localizar. De eso va a depender mucho la constante del puente. Entonces, realmente, si introducimos la constante a la ecuación que habíamos puesto de la salida del voltaje para un puente de Wheatstone, delta BD en B, tendrá que ser la constante del puente el factor de Galga entre 4, este no es 5, este es G. Acá por el factor de Galga. Y bueno, delta L sobre L, que es la deformación. Funciona cuando el cambio de la resistencia con respecto a la resistencia original es mucho menor que 1.
A ver, pongamos un ejemplo. Vamos a un ejemplo, a ver si se clarifica esto, porque así se ve medio feo. A ver. Vamos a suponer que suponga un SG es strain gauge, ¿sale? Supongo un strain gauge con un factor de Galga que es igual a 2.6. Coma, vamos a poner que las resistencias R1 y R2 valen 350 ohms. Que vamos a suponer que la resistencia para compensación, vamos a poner que RD sea la resistencia y que también es igual a 350 ohms. A ver, esta es la resistencia de compensación, vamos a poner compensador. Compensador. Y vamos a poner que una resistencia le voy a llamar RA, que también sea de 350 ohms. O sea, todas son de 350 ohms, nada más que RA va a ser la parte activa. Y supongamos que lo tenemos en esta disposición. Vamos a ponerle así. Los voy a poner ahorita como resistencia, pues. Supongamos que ahí tenemos uno. Ahí tenemos la otra. Aquí tenemos la otra. Y aquí tenemos la otra. Ahí están las resistencias. Supongamos que esta es la resistencia 1, que esta es la resistencia 2. ¿Sí? Esta va a ser la resistencia RD, que es la de compensación. Compensación. Y esta le voy a llamar que es la resistencia RA, que va a ser la parte activa. Aquí voy a tener la salida.
Y aquí voy a tener la alimentación. Entonces, vamos a contestar varias preguntas. La primera va a ser determinar o encontrar la relación, entre el voltaje del puente, y la deformación. La primera. La segunda ¿qué voltaje resulta de aplicar una compresión fíjense bien, de un micro ¿de acuerdo? Esas son las dos preguntas que hay que contestar. Lo primero, hay que determinar la relación entre el voltaje del puente y la deformación. Y después, hay que ver qué voltaje resulta de cuando se hace una compresión de un micro. ¿Siguen ahí? Sí. Ok. Sí. Entonces, pues vamos a ver cuál es la relación del voltaje del puente y la deformación. ¿Qué empezamos a hacer? Pues aplicar la relación que nos dio arriba, ¿no? Sí, me falta un dato. Hay que poner la tensión, la tensión que se le da. ¿De acuerdo? Pues aquí vamos a aplicar una tensión. Vamos a poner aquí. Si no, pues como. A ver, se supone un activo. Y vamos a ponerle aquí que vamos a poner que la deformación que se da, la deformación por tensión, o sea, por la tensión lo vamos a someter a una tensión. Sería el caso de arriba, por tensión, es de 1450 micrómetros sobre metro, o micras metro sobre metro.
O sea, estamos en este caso. Estamos en este caso. Este es el caso que tenemos ahorita. Ese es el ejemplo. Porque tenemos un elemento activo y tenemos un compensador. Nada más que fíjense que quedamos que dependiendo de dónde se ponía el compensador y el activo era la respuesta que se tenía. Ok. A ver, vamos para el inciso A. ¿Están de acuerdo? A ver, si yo estoy aplicando una tensión, el elemento activo se está deformando. ¿Están de acuerdo con eso o no? Chicos, ¿Lo puede repetir otra vez, por favor? a ver. Lo que estamos haciendo es estirar, en pocas palabras, un sensor de estos deformómetros, y lo que va a suceder es que tenemos, fíjense bien, si seguimos el modelo que puse por acá, a ver dónde está. Si vamos al diagramita que estoy poniendo, tenemos un elemento compensador y un elemento activo. Es decir, el único que va a detectar aquí es el elemento activo, que es RA. Es el único que va a detectar. El otro va a RD, va a compensar temperatura, por ejemplo. ¿Sí? R1 y R2 pues son elementos fijos que forman parte del puente. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Hello. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿están de acuerdo que la resistencia RA, al generar la tensión, ¿sí? Al generar la tensión RA, se va a deformar y es cuando va a detectar, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. A ver. Refiéranse ustedes al diagramita que acabo de poner con el puente de Wheatstone. Tenemos 4 elementos. O sea, el puente de Wheatstone son siempre 4 elementos. No pueden ser ni menos ni más. 4 elementos. Esa es la configuración. Entonces, a ver, en ese puente de Wheatstone tenemos, a final de cuentas, 4 resistencias. 2 de ellas son fijas. R1 y R2 son resistencias de 350 ohms, cuyo valor es fijo, no cambia. RA, que es el elemento activo, aquí lo estamos también poniendo de 350 ohms, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando yo someto el sensor a un estiramiento, que es a una tensión, a una tracción, ¿sí? Entonces, esa resistencia va a cambiar. ¿Están de acuerdo o no? A ver, Luz Calderón, ¿estás de acuerdo o no? Luz Calderón. Sí, estoy aquí. Estoy tratando de descifrar qué es lo que pregunta, porque es que como está un poquito mal mi internet. Bueno, yo lo escucho un poco trabado, pero A ver, ¿cómo me están escuchando los demás? ¿Trabados? no, es que es mi internet, porque sí me parece que es mi internet, no me parece que es el de usted, pero no sé si también sea, o no sé si los demás lo escuchan bien. Bueno, a mí me parece que es mi internet. A ver, No, chicos, ¿cómo? tampoco escuché lo que dijo. O sea, yo también lo escuché trabado, pero tampoco supe si era mi internet o era usted. A ver, No, yo sí lo todos, escucho bien, profe. ¿tú me escuchas bien? Bueno, a ver. Vamos por partes. Sí, Esto de los strain gauge, ustedes se van a topar con este tipo de sensores cuando ustedes en flujo, presión y volumen.
Los utilizan para detectar presión. Los transductores de presión, hay varias formas de poderlos implementar, ¿sí? Unos utilizan lo que se llama esto, el strain gauge. Estos transductores de presión utilizan silicio, utilizan semiconductores, pues, para poder generar cargas cuando se aplica una presión. En este caso, por ejemplo, esos transductores de presión, cuando ya hablamos concretamente del campo médico, pues sirven para medir la presión arterial, pero de forma invasiva. Lo que aplicamos es, lo que ponemos es un catéter en una arteria y entonces detectamos la presión arterial. ¿Ok? Y la gran mayoría utiliza los strain gauge. Sí. Concretamente, utilizando silicio, semiconductores. Ok. ¿Ahí sí me escuchan o no? Sí, sí lo escucho. Ok. Entonces, por eso estamos tocando este tipo de sensores de deformación. Hay varias configuraciones, dijimos, pueden ser con 4, ahí les puse un ejemplo de 4, pero pueden ser de 2, puede ser de 1, o sea, depende de lo que estemos detectando como tal. Entonces, a ver, el alma, pues, del strain gauge es el puente de Wheatstone. Ventaja, me va a dar mayor sensibilidad, ¿sí? Otra, uno de los elementos lo puedo utilizar para compensar los cambios de temperatura. Entonces, en este caso, el ejemplo que estamos viendo utiliza un elemento activo. Ese elemento activo es el que va a detectar los cambios que se van a dar, ya sea por tensión o por compresión. En este caso, el ejemplo marca tensión. Es decir, lo que yo voy a hacer es estirar, ¿sí? Estoy magnificando mucho, estiro el elemento y entonces en esa dirección que estoy estirando, coloco el elemento activo y entonces ese elemento activo va a cambiar su resistencia en el momento en que yo voy a estar estirándolo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. ¿Chicos? Sí. Sí, o sea, estiro y cambia su resistencia. El del compensador no va a cambiar su resistencia porque lo voy a poner de otra forma, de tal manera que cuando yo lo estire, no lo detecte. Recuerden que estos elementos son unidireccionales. Unidireccionales. ¿De acuerdo? Ok, a ver, continuamos. Entonces, estamos en este caso. En este caso, este es el caso que estamos viendo ahorita. Realmente, un activo, un compensador. Bueno, entonces, vamos por partes. Si ya estoy consciente de que cuando yo aplico la tensión, el elemento activo va a cambiar su resistencia, entonces, vamos por partes, o sea, sé, este va a ser el inciso, sé que el factor de Galga, ¿sí?, es el cambio de resistencia, cuando hay una deformación. En este caso, puesto que es por tensión, lo voy a poner como delta L sobre L. Esto es la deformación. Y entonces, lo que primero debo de encontrar es cuánto cambia la resistencia cuando se deforma. En este caso, lo voy a poner como que es
la resistencia A es la que se va a deformar, porque es la que va a detectar. ¿Sí? Quito. Entonces, de ahí, si yo despejo esto será la resistencia original A, ¿sí? Por la deformación que se sufre por el factor de Galga. ¿Sí? Esto es igual a la resistencia original, original sin deformación es de 350 ohms. La deformación que se sufre es de 1450 micras metro sobre metro. Eso significa que esto es 1.45 por 10 a la menos 13. ¿Sí? Ahora sí que metro arriba y metro abajo se va por el factor de Galga, que es 2.03. Ese es el factor de Galga que me está indicando el problema. Por lo tanto, fíjense bien, al hacer las cuentas, esto me da 1.03 ohms. Es decir, la resistencia de 350 ohms, cuando yo le aplico la tensión, hay un cambio de 1.03 ohms. Eso significa, ¿sí? Que el nuevo valor de RA, de la resistencia activa, tendrá que ser igual, ¿sí? Voy a poner RA' porque si no nos vamos a confundir. El nuevo valor de RA tendrá que ser... te me vas a ir. Se va a ir. El cambio que sufrió más el valor anterior. Y esto es igual a, voy a despreciar el 0.03, 351 ohms. Ese es el nuevo valor de la resistencia. ¿Cuándo hay tensión? ¿Sí vamos o no, chicos? Chicos. Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver ahora sí, con ese nuevo valor, cuál es el cambio del voltaje. Y esto tendrá que ser igual al valor de la resistencia D entre RD más R1 menos RA entre RA más R2. Esto, chicos, no es más que circuitos eléctricos, por el voltaje de entrada. Y esto me dice que RD son 350 ohms entre, los voy a poner, 350 ohms más el valor de R1 que son 350 ohms también, menos el valor de RA, pero ahora RA es RA', este es RA', es el nuevo valor, RA'. Entonces aquí serían menos 351 ohms
entre 351 ohms más 350 ohms. De tal manera que el voltaje, fíjense bien, el voltaje de salida es de 0.0071 volts, que es lo mismo que 7.1 milivolts. ¿Se dan cuenta qué voltaje tan pequeño? O sea, un cambio tan pequeño. Ah, bueno, y el voltaje B, creo que no lo puse, ¿va? ¿El voltaje? ¿O sí lo puse? No, lo puse. Vamos a ponerle 10 volts. Entonces, híjole, esto es multiplicado por ese voltaje. Entonces, fíjense ustedes, realmente, que el voltaje de salida que se mide es pequeñísimo y estamos viendo que la tensión que se está aplicando también es pequeñísima. O sea, por un cambio muy pequeño también tengo un cambio pequeño de voltaje. ¿De acuerdo? Aquí lo que faltaría hacer, ahora sí, sería amplificar. La salida de ese puente habría que amplificar. ¿Ok? ¿Sí, chicos, o no? Sí, profe. Sí, Bueno. Supónganse que tenemos lo siguiente, casi se me acaba la pila. Supónganse que tenemos lo siguiente. A ver. Voy a ponerlo así en un cuadrito. Este sería el sensor. El sensor de deformación. ¿Sí? Supongan que yo estoy checando aquí, no, pero es que me voy a meter con otra cosa. No, déjenlo. No, me voy a meter con otra cosa. No. Bueno, a ver. A ver. Esta es la salida. Y estoy haciendo esto. Estoy aplicando una tensión. Entonces, al aplicar la tensión, ¿sí? Al aplicar la tensión, el voltaje de salida es de 7.1 milivolts. Entonces, muy pequeño. Pero la tensión que estoy aplicando, vean, la tensión de que estoy aplicando es de 1.1, de 1450 micras metro sobre metro. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pues no es cierto, chicos. O sea, no están centrados en lo que les estoy diciendo. Esta no es la tensión, chicos. Esta es la deformación que se dio por la tensión. O sea, no me están prestando atención. ¿Sí? O no se está entendiendo. ¿Sí? Esto que estoy señalando, esto no es la tensión. La tensión, ¿cómo está dada, Héctor? En términos de qué está dada la tensión.
¿Cuáles son las unidades de tensión, Héctor? Bots. ¿Cómo? ¿Está en Newton? Fuerza newtons, ¿no? Newtons. La tensión es una fuerza, es newtons, ¿sí? Y si yo les estoy diciendo que son 1450 micras metros sobre metro, esa es la deformación. Señores, acabamos ahorita de hacer el cambio de la resistencia y estoy aplicando la deformación que es delta L sobre L como 1450 micras metros sobre metro, y les dije es 1.45 por 10 a la menos 3, o sea, sería milímetro, pues, milímetro, ¿sí? Entonces, porfa, o sea, wow. Entonces, esto es deformación, ¿sí? Esto es delta L sobre L, que esto es, implica que es la deformación, o sea, no implica, es la deformación. Aquí les estoy poniendo esto. La deformación por tensión. No les estoy diciendo la tensión es de tanto, es la deformación por tensión. A ver, sáquenme de una duda. ¿Sí se está entendiendo esto o no? A ver, chicos, ¿sí se está entendiendo o no? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, se aplica una deformación, una fuerza, una tensión, se aplica una tensión. Esa tensión genera una deformación de 1450 micras metros sobre metro, ¿sí? Y entonces, con un voltaje alimentando al puente de Wheatstone de 10 volts, con un elemento activo que tiene una resistencia de 350 ohms, y cuando se da la tensión, al deformarse ese elemento, cambia el valor de la resistencia, solamente cambia un ohm, un ohm. Por eso el nuevo valor de resistencia es de 351 ohms, ¿ok? Y ahora, necesito ver el voltaje que resulta cuando yo aplico, fíjense bien, la compresión. Ahora ya no es tensión, ahora es compresión. Ahora yo voy a hacer una compresión de una micra, de un micro, pues, ¿sí? O sea, cuando yo comprimo, se va a hacer la compresión de una micra, o sea, voy a disminuir una micra, solamente una micra. Fíjense los valores tan pequeños que pueden ser capaces de detectarse por medio de este circuito tan sencillo que es un puente de Wheatstone. O sea, yo lo estoy platicando de una manera tal vez muy coloquial, muy sencilla. Ya cuando se implementa la tecnología, ya es otra cosa. Ustedes en un circuito, en un sensor de deformación, no crean que van a encontrar las resistencias tal cual ustedes las conocen. Ustedes van a ver elementos de superficie, es más, prácticamente invisibles hacia los ojos de uno, por lo pequeñísimo que son los componentes. Entonces, a ver, vamos al inciso B. Y ahora lo que me están pidiendo, el voltaje que resulta de una compresión de un micro. Ok, entonces veamos. Apliquemos ahora sí delta BD sobre B igual a K, la constante
sobre 4 en la deformación por el factor de Galga. ¿Sí? Se está cumpliendo, fíjense bien, se cumple que delta R sobre R sea menor que 1. Se cumple. En este caso se cumple porque delta R es 1 y R es 350, entonces es mucho menor que 1. ¿De acuerdo? Se cumple. Esto se cumple. Por lo tanto, puedo aplicar la fórmula. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí lo interesante es esa constante de puente, del puente, que me va a determinar, o sea, a ver, esta constante del puente que me va a determinar el factor de amplificación de salida, ¿sí? ¿De qué va a depender? Ya dijimos que va a depender del número y posición de los elementos de deformación. En este caso tenemos un elemento de deformación, sí, pero también tenemos un elemento de compensación. Por lo tanto, la constante vale 2, porque tenemos dos elementos, uno de compensación y uno ya se fue. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profe. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Hola, hola. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Alguien me escucha? Sí, profe, lo escuchamos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, acabemos esto porque ya está, se me acabó la batería de la otra y yo pensé que con el cargador, pero no va a cargar ya me dijo que no va a cargar ahorita. Entonces, a ver, acabemos esto de esta manera, con esta otra.
Ok, ahí están. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, bueno. A ver, vamos a ver. Bueno, a ver. Entonces, ahora sí. ¿Sí me escucharon de la K o no? De la constante, que vale 2. Sí, profesor. Sí, bueno, ok. Ya quedamos que esa constante K vale 2 porque tiene dos elementos. Uno de compensación y uno activo. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver, bueno, lo voy a tratar de escribir así. Por lo tanto, a ver si me sale. Discúlpenme así, pero no tengo con qué escribir ahorita. Ay, no me va a salir. No me va a salir. Oh, espérenme tantito. Ahí están, chicos. Sí, Ok, entonces ahí tenemos la... Eso a final de cuentas es la sensibilidad del cambio del voltaje. Ahí esto no es B, esto es B. Con respecto a la entrada. ¿Sí ven ahí la formulita, Sí, chicos? sí, se Ok, ve. entonces, K, pues ya sabemos que es 2 por los dos elementos que se tienen o los dos medidores que se tienen.
La constante, el factor de Galga es dato 2.03, ¿sí? Y la deformación es delta L sobre L, ¿ok? Entonces, esto podríamos ponerlo como, o sea, ya que se tiene esto, simplemente despejamos el voltaje, ¿sí? Y, ok, aquí voy a poner el voltaje nada más. Ujú. Y entonces, delta BD, ok, esta es delta. Donde delta BD despejando de esa ecuación es igual a el voltaje que tenemos, que es 10 volts con el cual se está alimentando al puente, 10 volts, ¿sí? Que no dejen poner mayúscula. 10 volts es lo que se está alimentando. La constante del puente es 2, por los que ya dijimos, por los dos elementos. El factor de Galga es dato 2.03. El factor de Galga es 2.03. Y la deformación, que es delta L sobre L, en este caso es una micra. Para este caso que me están diciendo que es una compresión, es una micra. Un micro, o sea, 1 por 10 a la menos 6 metros. Entonces vamos a ponerle, es un micro. ¿Dónde estás? Micro. Es un micro. Esa es la deformación. Y todo eso entre 4. Eso. Entre 4. Y eso igual a 10.15 micro. Entonces, el voltaje que resulta al hacer una compresión de una micra, fíjense, es de 10.15 microvolts. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Seguros? Una pregunta sin ser a ver. ¿Ya puedo quitar esto? Sí. Ok. Una pregunta. ¿Dónde utilizarían un sensor de deformación? O sea, independientemente de la presión que se pudiera detectar, ¿dónde lo podrían utilizar? Olvídense del campo médico. ¿Dónde más lo podrían utilizar? ¿Dónde lo podrían utilizar? Las llantas de los carros tienen, ¿no? ¿Y las llantas de los carros? Para medir la presión, ajá. Bueno, ya estás hablando de coches muy, muy sofisticados, muy caros, muy caros.
Sí, hay vehículos que te miden la presión de las llantas, pero ya estás hablando de coches muy sofisticados. ¿En qué otra cosa? ¿En qué otra cosa? Chicos, ¿en qué otra cosa? ¿No? ¿En qué otra cosa? ¿En los manómetros? ¿En los manómetros? Ujú. No, no. Bueno, no lo quería mencionar, pero fíjense, por ejemplo, no hablemos de eso, pero, por ejemplo, en las uniones de las famosas ballenas que tienen los segundos pisos, o el segundo piso, ¿sí? Si se tuvieran este tipo de sensores, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Cualquier tensión que se generara entre estas ballenas, entre las famosas ballenas, se podría detectar y medir cuál es su desplazamiento que se tiene, con una pequeña tensión que se dé, o sea, con tantito que se esto, vean, con un desplazamiento pequeño, milímetros si ustedes quieren, para no micras, con unos 2, 3 milímetros, 1 milímetro que tuviera de desplazamiento una ballena, esto sería capaz de detectarlo sin ningún problema, ¿sí? Y nos podría avisar para que no sucedan cosas como la que sucedió hace unos días, ¿sí? Entonces, con esto podríamos, digamos, colaborar con algo de esto. La verdad, no tengo ni idea por qué no se les ha ocurrido hacer una cosa de este tipo de sensores. Claro que esto ya es más sofisticado, pero hay una forma de checar si, por ejemplo, un edificio se está inclinando o no se está inclinando de una manera muy, muy trivial, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, ustedes saben que si se aplica corriente eléctrica en bueno, a ver, va. Lo que pasa que en una ocasión se hizo un estudio para el crecimiento de los huesos. O sea, cuando, por ejemplo, un niño, o sea, hay varias técnicas, algunas técnicas son medio salvajes, pero por ejemplo, cuando una persona, un niño, pues, por ejemplo, un niño, sus huesos no están creciendo, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo. Un protocolo que se hizo en una ocasión y en el cual yo participé fue el que se aplicaba corriente, ¿sí? Se aplicaba una corriente del orden de micros al hueso para que en un momento dado, esto tiene que ver con los osteoblastos y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que se hacía era que cada se perforaba el hueso, un hueso se perforaba, ¿ok? Y entonces, mediante tensión, mediante tensión, se alargaba el hueso. Esto de esta forma, espérenme, de esta forma. Ustedes imagínense, es medio complicado el asunto. Ustedes imagínense que este es el hueso, ¿sí? Ahí está el hueso, este es hueso. Y entonces, para alargar el hueso, lo que se hacía era,
era poner un soporte de un lado, otro soporte de otro lado, ¿sí? Y entonces, cada determinado tiempo, se jalaba para acá, se jalaba para acá, ¿sí? De tal forma que esto creciera. Esto que estoy poniendo aquí, ¿sí? Pero, obviamente, pues, esta parte, esto que estoy señalando, esto, pues quedaba muy frágil, demasiado frágil, entonces con cualquier cosita se podía, romper. Entonces lo que se hizo fue aplicar una corriente de microamperes se aplicaba una corriente de microamperes y entonces se hacía que hubiese más generación de osteoblastos y por lo tanto se fortaleciera el hueso. Entonces hicieron un protocolo precisamente para estirar los huesos cuando hay algún problema, o sea, no tanto de que estiro al niño y ya crece, no, 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 hay un problema físico que evita que el hueso esté creciendo. Entonces, ahí, precisamente ahí, se puede utilizar o se utilizó un elemento de esta naturaleza para ver cada vez que se generara un cambio, o sea, cada vez que hubiese un cambio aquí en el estiramiento, el hueso fuera creciendo, ¿sí? Crece de manera mínima, pero crece. Nada más que sí, la verdad es una cosa muy, pues es muy dolorosa. A final de cuentas es muy, muy dolorosa. Pero sí hay un crecimiento bajo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí este tipo de cosas se podría aplicar precisamente en el campo médico, o sea, es una de las aplicaciones que tiene, ¿sí? Fuera de lo que es para detectar presiones o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, nada más eso es como breviario cultural, o sea, que se puede aplicar no solamente en el campo médico, se puede aplicar en varias cosas, ¿sí? Y no solamente para detectar alguna presión o algo por el estilo. Entonces, ahí queda y nos vemos el lunes por acá. O sea, espero ya darles puede ser que el domingo o a más tarde el lunes tengan ya el resumen en sus correos. Ahí lo checan, ¿sale? Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana.